haciendo una pequeña charla con, con Luis Ardila de Organización Biorbe, que está en este momento preparando una conferencia que se llama Podemos enfermar a nuestros hijos. Sí, así es. Queremos que nos cuentes como para empezar a tomar conciencia cada uno de realmente qué significa esa información de podemos enfermar a nuestros hijos. ¿Qué significa? Ese título, que podemos enfermar a nuestros hijos. El título. Bueno, el título, lo que dice o de lo que habla el título es de la forma como nosotros podemos trasladar los bloqueos personales a la educación de nuestros hijos. Realmente nuestros bloqueos personales los trasladamos a cualquier parte. A nuestros negocios, a nuestra vida personal, a nuestra vida económica, a nuestra vida sexual, a nuestra vida sentimental. Pero en esta conferencia nos damos a la tarea de empezar a capturar información sobre cómo hacemos nosotros para educar desde nuestros bloqueos a nuestros hijos y muy seguramente generar esos procesos de bloqueo en ellos también, ¿no? Así como nosotros podemos bloquear nuestros negocios, nuestra profesión, nuestra vida sexual, nuestra vida sentimental. Específicamente esta conferencia habla sobre cómo hacemos nosotros para trasladar nuestros bloqueos al compartir o al educar con nuestros hijos. Pues cuando a uno se le enferma un hijo, uno no se sienta como a revisar y a decir, ¿por qué se me enfermaría? ¿Por qué se me enfermaría mi hijo? ¿Qué estará pasando con él o ella? O sea, cuéntanos hacia qué práctica, llevarlo a la práctica, cómo puede funcionar eso. Bueno, ahí hay una situación particular y es que en esta conferencia precisamente exponemos un poco la razón de la existencia de unos bloqueos. En líneas generales los bloqueos ocurren por tres situaciones. Particularmente ocurren específicamente porque, o mejor, el bloqueo tiene tres condiciones particulares. Una de ellas es que yo no puedo hacer nada, no puedo solucionar una situación particular que se transforma en algo que me conflictúa a mí y se genera el bloqueo. Cuando eso ocurre, generalmente ocurre cuando yo estoy muy pequeño. Cuando yo estoy muy pequeño me veo supeditado a tener que hacer las cosas y a pesar de que yo me haya rebelado contra X o Y situación, siempre voy a verme en la misma situación, en la misma posición. Y es, finalmente yo tengo que hacer caso, porque me lo está diciendo un mayor, así sea mi hermano, sea mi tío, sea mi papá, sea mi mamá, siempre voy a tener que estar supeditado a que me digan y yo tengo que hacer caso. Lo que tengo que hacer, básicamente. Sí, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Esa es, por supuesto, la forma en la que me educaron a mí y la que educaron a las personas de mi generación, ¿no? Ahora hay unos niños que están haciendo básicamente lo que les da la gana, pero de todas maneras hay unas situaciones que me ocurren a mí y yo tengo que pasarlas casi que por encima si yo no he solucionado la situación que me puede generar ese conflicto. Se abre un bloqueo. Es posible, o sea, que en esta conferencia nosotros retrocedamos a nuestra infancia y nos demos cuenta cuando fuimos niños en qué nos conflictuaron, en qué nos bloquearon, o solo está dirigida a los hijos, a mis hijos. No, es posible. Realmente la conferencia está dirigida a los asistentes, a los que asistan. Y los que asisten van a ver cómo fueron criados ellos. Van a ver las situaciones que los
que los bloquearon o que los conflictuaron, o esa situación que te digo que no pudieron solucionar, van a ver ellos, van a recordar esa situación particular. Se hablan en bastantes tópicos, se abren varias cosas. Pero también van a ver ellos cómo han hecho ese proceso para voltear, bloquear, parar, reducir a sus hijos desde sus propios aprendizajes, ¿no? Desde su propio, desde la propia enseñanza y cómo ellos con el ejemplo han aprendido y van a enseñar. Quiere decir que llegará un momento en que sea posible que nosotros no transmitamos, no generemos enfermedades en nuestros hijos si llegamos a tener un nivel de información, un nivel de conciencia o... Pues la idea siempre es esa, la idea siempre es lograr tener la suficiente conciencia no solamente para no alterar y trastornar a nuestros hijos, sino para no alterar ni trastornar el entorno que nos rodea. La idea de la armonía precisamente es estar el mayor tiempo posible en aprendizajes de construcción, en cosas que yo pueda, en situaciones que me puedan a mí generar procesos donde yo aprenda y que a mí me construyan, que crezca positivamente. Entonces no solamente la idea de la organización en esta conferencia particular es trabajar hacia los hijos. Entonces es trabajar hacia nosotros como hijos o hacia nosotros, hacia nuestros propios hijos. Sin embargo, la idea de la organización siempre es la misma, es procurar la conciencia para toda la sociedad, procurar la conciencia para tu negocio, para tu forma de vida, para tu relación sentimental, etcétera. Quiere decir que entonces estamos hablando más de prevención, de un nivel más preventivo, o sea, como tratando de que la gente se dé cuenta cómo sus acciones generan un efecto para que poco a poco vayamos sanando la sociedad o algo así. ¿Es la intención? Puede ser, pues finalmente las conferencias, los seminarios, los talleres siempre van a tener esa idea, ¿no? Porque finalmente ahí casi que nosotros no podemos hacer unos trabajos de sanación como tal, salvo algunos pocos talleres y muy seguramente en algún nivel muy somero los talleres que se desprenden precisamente de esta conferencia, por ejemplo. Pero las labores curativas o las labores de sanación estarán específicamente en los procesos de terapia, ¿no? Sean sanaciones a cuerpo físico, sean sanaciones a cuerpo emocional o a cuerpo mental, vayan con el que vayan, con nosotros o con cualquier otro, los procesos de sanación siempre estarán allá. La idea de la conferencia siempre deberá ser generar o procurar conciencia para quienes ejecuten alguna acción, ¿no? En este caso, retomando el tema de los hijos, entonces, si el papá trabaja sobre esos conflictos o se entera pues de cuáles son los conflictos que ha generado en su hijo, ¿quién decide la curación? ¿Quién decide la sanación en este caso? ¿El hijo? ¿El papá? ¿Se hace en conjunto? ¿Cómo funciona? Los procesos, lo que nosotros hacemos siempre es generar una forma de sanación a la que le hemos puesto el nombre que corresponde a cada una de las etapas o de los movimientos en que se organiza. Lo que nosotros hacemos en terapias es básicamente un proceso, es decir, llevamos una serie de pasos, es un proceso de sanación que busca una armonía, quiere decir eso, en conciencia, proceso de sanación en conciencia. Entonces lo que hacemos es procurar siempre la conciencia o estados. La conciencia para nosotros es darnos cuenta de algo, percibir algo que en nosotros es cierto, percibir algo que a nosotros nos puede servir. Algunas de las consultantes hablan de la forma de ver la luz o de iluminar la sombra que yo tengo. Tengo luz y tengo sombra, es la forma de llevar un poco de luz a esas zonas oscuras en donde no he tenido suficiente trabajo, no he tenido suficiente entendimiento. Entonces es la posibilidad de darle luz a ese pedacito. Entonces nosotros siempre trabajamos con el que está. Sabemos que la persona que está le corresponde capturar la información
y no solamente capturar la información, sino que hacemos lo posible porque esa persona trate de apropiar lo máximo que pueda de esas herramientas para generar su propia conciencia y empezar un proceso de sanación. A mis consultantes siempre les digo que el proceso de conciencia es el inicio de su sanación. Realmente no tendrían por qué necesitar terapeutas, necesitarían solamente una persona que les hiciera caer en cuenta de algo, de modo tal que ellos ya solitos empiecen a accionar distinto, siempre hacen el mismo movimiento, pero al tener conciencia de su patología o de su situación, empiezan a accionar diferente por la conciencia que han tenido sobre ese tema. Ese es el proceso de sanación. Entonces la sanación realmente es para las personas que están en el sitio, para las personas que van a la conferencia. En los talleres posteriores, que vamos a tener 3 niveles de talleres con esa conferencia o que se basan en esa conferencia, vamos a tener algunas sanaciones que podemos nosotros trabajar hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres o hacia el resto de nuestro árbol genealógico, teniendo en cuenta que somos nosotros quienes somos el reflejo de esos trastornos, de esos conflictos, de esos bloqueos. O sea, se basaría principalmente en los padres que asistan o las personas que asistan a la conferencia, los que reciben la información y ellos deciden de ahí en adelante qué hacen. Ahora, no solamente necesitan ser padres, ¿no? También puedo hacer yo un trabajo, ir a la conferencia a capturar mi información como hijo, a determinar cuál es mi rol como hijo y cómo me han educado a mí mis padres en torno al ser hijo. Y de esa forma yo puedo empezar a darme cuenta, a percibir, a ser consciente de situaciones que yo debo solucionar en mí para que mis padres no las sigan repitiendo y yo tampoco. De todas formas, también pasa a veces que muchos que no tienen hijos o no tenemos hijos, adoptamos, simulamos unos hijos, ¿no? Y ahí esa información nos serviría, lo que capturemos sí, allá. Claro, esa pregunta está muy chévere porque siempre las personas piensan o hablan de hijos materiales, ¿no? El niño, la niña. Ajá. Sin embargo, un hijo puede ser cualquier objeto, situación o persona que no pueda crecer sin mi ayuda. Es un hijo, de hecho. Cualquier objeto, situación o persona. ¿Y yo puedo tener bajo mi responsabilidad o que esté bajo mi responsabilidad, que crezca bajo mi luz, bajo mi guianza, bajo mi responsabilidad, bajo mi criterio. Entonces, un negocio, por ejemplo, un negocio, una empresa, efectivamente puede ser considerado como un hijo, uno de mis hijos. Mis gatos, mis perros. Un educador, un maestro tiene muchísimos hijos. Un padrino, por ejemplo, una persona que no tenga hijos físicamente, no tenga descendencia biológica, pero que tenga un ahijado muy cercano, puede tomar a ese ser como si fuera un hijo real y propio. Las profesoras tienen una particularidad en donde aman y consideran con ese amor pues de su profesión y ese don que se les ha dado, aman a algunos de sus alumnos y los recuerdan muchísimo por ciertas características y los asumen como suyos, ¿no? Entonces, hijo pueden ser varias cosas, ¿no? Sí, igual las relaciones en este mundo son estas, ¿no? De padres, entre padres e hijos, ¿no? O sea, sí, exactamente. ¿Cómo puedo yo reconocer los puntos débiles que puede traer mi hijo? ¿Cómo reconozco qué hay que trabajar en él? Sí, ¿con qué debilidades viene mi hijo? ¿Cómo puedo yo irme haciendo consciente o enterándome de eso? Bueno, hay algunas situaciones. Mejor dicho, ¿cuál es la ruta de la posible enfermedad o hacia dónde se puede estar dirigiendo? Sí, una cosa así. Bueno, hay varias situaciones ya, pues eso realmente lo hablamos puntualmente en la conferencia, pero hay algunas situaciones que son específicas en cuanto a un movimiento que se ejecuta, por ejemplo, en una cosa que se llama el proyecto sentido. Es la capacidad de entender que el padre y la madre de una persona, de un ser vivo, se ha preparado su energía
un tiempo antes de la propia gestación de ese ser. Durante la gestación de ese bebé hay otro movimiento energético bastante importante. Hay unos autores que hablan de el periodo del nacimiento como una forma crítica, el momento del nacimiento como una forma crítica, sensible, que nos puede determinar no solamente trastornos o enfermedades como la estás llamando tú, sino que además nos puede generar una forma y un carácter de comportamiento de nosotros. ¿Quieres decir entonces que yo no enfermo a mi hijo cuando ya nace? Lo No. enfermo incluso Antes. Desde mucho antes. Sí, sí, exacto. Desde antes. Hay un movimiento, hay un periodo que se llama Proyecto Sentido, lo llaman técnicamente Proyecto Sentido, que es ese momento donde no solo desde el momento de la gestación hasta el nacimiento. Son 9 meses. Se dice que hay 9 meses antes, el padre se está preparando a nivel celular y energético vibracional para para concebir a ese ser. Y la madre hace lo mismo, ¿no? Entonces es un periodo de 18 meses antes del nacimiento. Hay muchísimo tiempo allí. Y es más o menos hay unos autores que hablan de 3 años, 5, 7. Quiere decir que no solamente son las condiciones emocionales las que afectan al niño, sino que hay muchísimas otras cosas que pueden ya venir, traer ya él en el momento en que se nace, en que llega al mundo. Sí, realmente es absurdo pensar que sea solamente lo emocional de la mamá. ¿Sí? Hay unas situaciones en donde, por ejemplo, una situación crítica, en donde el papá tiene una situación económica inestable o precaria y no es capaz de darle a la mamá una seguridad, una tranquilidad. Eso genera cierta forma y cierto carácter en el niño, a pesar de que no ha nacido. Ya él sabe y tiene en su movimiento cómo va a ser su comportamiento referente a las reservas. Entonces, esta situación particular, que el padre no tenga o no sea lo suficientemente potente a los ojos de la madre, hace que una persona en la adolescencia, principalmente las mujeres, tengan la necesidad o esa tendencia a tener sobrepeso o a sufrir de obesidad. Mejor dicho, estamos todos llevados. Alguna cosita así. La información entonces que se va a tratar en la conferencia, ¿qué nos invita a descubrir? ¿A qué nos invita esa información entonces? Pues básicamente es a descubrir la información que tenemos que trabajar. Hay una información que nosotros venimos a aprender. Hemos decidido venir a este plano en estas circunstancias cada uno de nosotros para trabajar cierta información particular de cada uno. Y tenemos que descubrir cuál es, de forma tal que logremos construir, aprender construyéndonos. A veces hacemos procesos de aprender destruyendo y son procesos muy dolorosos, de mucho sufrimiento, que implican altos niveles de inconsciencia a veces, y esos niveles de inconsciencia implican que yo me demoro un tiempo larguísimo y padezco mucho en profundidad, se vuelve muy denso todo. Esta conferencia, como las otras y nuestros videos y toda la información que manejamos del blog, siempre procura lo mismo. Procura entregarle conciencia a las personas para que las personas tengan herramientas que puedan despertarlas, llevarles un poquito de luz y que no estén tanto en procesos destructivos de sufrimiento, sino que vayan más hacia al amor, a la coherencia. ¿Consideras que muchas personas los mueven sus hijos? Sí, sí. Que no hacen sus procesos de sanación o de purgarse emocionalmente, si se puede decir esa palabra, por sí mismos, y que necesitan un hijo para que ellos empiecen a darse cuenta de sus propios conflictos. Sí, y llegar a ese límite pues o a ese extremo, no es un límite, llegar a ese extremo es un poco injusto, ¿no? Porque finalmente estamos poniendo a nuestros hijos a vivir una situación que no les corresponde realmente, sino es una situación que nosotros mismos como una carga transgeneracional. Hemos llegado a extremar.
¿Qué recomendaciones le das a las personas que están viendo este video, que no puedan ir a la conferencia? ¿Qué nos puedes Bueno, dejar? la organización siempre pone a disposición del público en general, no solamente del público aquí en el Valle del Cauca, sino en el mundo, pone el blog y todas las redes sociales. Está Facebook, está nuestro canal en YouTube, está Twitter, inclusive podemos hacer cositas por Instagram. Hemos notado que también por ahí nos movemos de una forma interesante. Hay información en LinkedIn, está nuestro blog que tiene una potencia espectacular con más de 100.000 visitas. Eh, la recomendación siempre es buscar información, buscar, entender mi situación, procurar dejar ese letargo, dejar de estar tan dormidos, de estar en esa inconsciencia que solo nos lleva a procesos de sufrimiento y de desgaste en todo nivel. Cuando uno ya genera lo que afuera se llama una enfermedad o un trastorno en el cuerpo, se vuelve un tema orgánico, pues es porque ya hemos pasado por unos límites en donde estamos repitiendo lo mismo. Entonces el estar enfermo en el cuerpo físico representa que efectivamente nosotros no oímos nada de lo que se nos ha dicho y estamos en momentos de inconsciencia muy profundos. La recomendación siempre es estar pues pendiente no solamente de nuestros servicios, sino de todo lo que pueda haber de sanación y que no dependa de algo, que no tenga una muletilla, que no dependamos de una pepa, que no dependamos de un maestro, de un profeta, de un cura, no es por demeritar el trabajo de ninguno, ni la industria farmacéutica, pero pues nosotros tenemos el concepto de que los seres humanos tenemos el poder de estar bien, de ser felices, de ser armónicos. Para eso vinimos Es como al mundo. desarrollar un empoderamiento, un liderazgo personal, ¿no? Tener la voluntad y la decisión de estar bien. De estar armónicos, de ser coherentes, Ujú. sobre todo, ¿no? Aquí la coherencia es muy importante. Yo no le puedo pedir a una persona eh, que vive con escasos dineros, en una situación económica absolutamente precaria, o vive en la calle. Yo no le puedo pedir a esa persona, o esa persona no se puede pedir a sí misma ser el alcalde de un municipio, el presidente de un país, ¿no? Ujú. Sin embargo, esa incoherencia a veces a nosotros nos hace daño. A veces queremos tener los hijos que no fuimos nosotros, ¿sí? Ocurre ese tipo de situaciones y eso hablaremos en la conferencia. Queremos tener unos hijos exitosos cuando nosotros no hemos sido personas exitosas, pero queremos darle esa responsabilidad a nuestros hijos y decirles, ustedes tienen que ser lo que yo no fui, usted tiene que ser la bailarina de ballet que yo no pude ser, usted tiene que ser el jugador de tenis que yo no, o de fútbol que yo no pude ser. Mejor Entonces dicho, cargamos. cargamos inmensamente una responsabilidad a unos chiquitines que no pueden vivir su propia vida, ¿no? No, Sí, y no realmente es nuestro tema. empiezan a vivir nuestra vida como zombies, Exacto. lamentablemente. Bueno, ¿cuándo es la conferencia? ¿Qué horas invita? Bueno, la conferencia tienen que estar pendientes de las redes, de nuestra página en Wix, Ujú. de la página en la parte de eventos, hay un botoncito a mano derecha, nuestra página donde siempre van a aparecer los eventos del mes. Esta conferencia para la que estamos preparando este video se va a hacer el sábado 24 de septiembre de este año, del 2016, y va a ser aquí en Palmira. Estamos por promocionar este tema, estamos cobrando el valor del arancel específico, lo estamos cobrando a 20.000 pesos. Es un costo bastante reducido para nosotros, nosotros lo vemos así, pero necesitamos entregarlo a la mayor cantidad de personas que podamos entregar. ¿En qué lugares? Va a ser Hay aquí que en, hacer reserva, hay que hacer pago adelantado, donde se cancela, como es no se el cancela en proceso. el sitio, no hay reservas, Ujú. se cancela en el sitio. Mm, Va a ser en la Supermarden de la 47 en el local 38. Es un centro de... Es un centro comercial, el centro comercial Supermarden de la 47 en Palmira. Eh, El salón es un salón de eventos, un es un salón salón de de eventos. Vamos a hacer empresarial. Ajá. un salón de eventos que pertenece a una cosa que se llama el Centro Empresarial de Desarrollo. Ah, ok. Ahí vamos a trabajar en el local 38, precisamente enfrente a la papelería que da este sitio.
hay parqueadero cubierto, como todas las cositas, es un centro comercial. Ajá. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Ok. Luis, por A tu ti. información. Muy formal. Estaremos pendientes entonces de la Ok. conferencia y Vale. cualquier información seguiremos transmitiéndola pues por nuestras redes. Es importante recordar que, pues, como este video muy seguramente lo vamos a subir a YouTube, es importante que se suscriban al canal, que nos den la opinión, que nos den el me gusta ahí abajito, y les vamos a dejar muy seguramente el link de alguna información interesante que esté direccionando al blog para que tengan más lecturas y más profundidad sobre este tema. Ok, nos despedimos entonces con un poquito de música y nos vemos. Ok, Muchas vale. gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Dime, mi niña, si tú eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime, mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas. Será mi voz que camina de puntillas. Será mi mirada secreta que seduce a tu dueño. Será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. ¡Hey! Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar.